Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al segundo módulo de la tarde sobre patología de tobillo y pie. Va a estar a cargo de la doctora Sa Rosenberg. La doctora es profesora de radiología del New York Hospital for Joint Disease. Es fellowship de músculo esquelético en Columbia Presbyterian Hospital. Presentó más de 140 publicaciones y es editora y coautora de 6 libros de imágenes musculoesqueléticas. Ella se va a referir en las 3 charlas siguientes a metatarsalgia en el deportista, se referirá a lesiones tendinosas que necesitamos saber y se referirá también a lesiones de complejo de Lisfranc. Doctora. Good afternoon. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la gentil presentación. No la entendí porque no estaba con el receptor, pero estoy segura que fue correcta. Espero que estén preparados para 1 hora y media del pie. Un largo rato para un viernes a la tarde, ¿no? Pero haré lo posible por ser interesante y aparte didáctica. Bueno, el primer tema es la metatarsalgia. Y por supuesto que vamos a estar hablando de la definición de metatarsalgia, etiología y factores predisponentes. El más común es el pie de Morton. Y después vamos a hablar de las 2 causas principales o hallazgos relacionados que son los óseos y las partes blandas, fracturas de estrés, reacción de estrés, la fractura Freiberg subcontral y lo más común de el neuroma de Morton, la placa plantar y también las callosidades. Bien, solamente me voy a concentrar en los 4 dedos menores, del segundo al quinto. No voy a hablar para nada del dedo grande, porque merece tiempo propio. Y hay muchísimo para hablar de la distinta anatomía, entonces solamente nos vamos a concentrar en los dedos menores. La metatarsalgia básicamente es una lesión por uso exagerado y es un dolor no específico. El paciente se presenta con dolor no específico justamente en la región metatársica y puede haber muchas razones. A veces describen un malestar agresivo y la etiología es deportes de alto impacto, ir a correr, jugar al tenis, al fútbol americano. Viniendo de Estados Unidos, el fútbol de acá no viene primero viene el fútbol americano, pero yo como nací y viví la mayor parte de mi niñez y mi juventud en Israel, ahí sí jugamos al fútbol, hasta yo jugaba al fútbol como lo juegan acá. Pero también se ven individuos muy activos, esa metatarsalgia. Y tampoco hay que olvidar sobre la mujer vanidosa y también el hombre que la aplaude, que usa tacones, especialmente el antepié, lo ponen hiperextensión en esta zona de aquí, entonces hay muchísimos esfuerzos en esta área y por eso muchos pacientes desarrollan metatarsalgia con los tacones. Aquí tenemos una reiteración simplemente de lo que acabo de mostrar antes. Básicamente vamos a hablar de trastornos de partes blandas y trastornos óseos. Como he mostrado aquí en amarillo, estos son los que vamos a describir. Vamos a ver cuáles son los factores que predisponen. Hay factores anatómicos como el pie de Morton, cabezas metatarsales prominentes o cóndilos grandes. También puede ser un arco muy notable que produce esfuerzos y también un pie plano también puede causarlo, especialmente cuando hay extensores muy contraídos y flexores débiles. Pueden ver ustedes que esta zona va a estar en hiperextensión y naturalmente va a predisponer a sufrir lesiones a lux valgus, también el del pie en forma de martillo y también el pie hipermóvil y también la pronación excesiva al caminar y al correr. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de cuáles son los contactos de pie en una persona normal y aquí tenemos un ejemplo de un contacto en los pies en un paciente con pies planos. Distinto al normal donde la mayor parte de la distribución de las fuerzas ocurre entre estos 3 puntos principales, el primero, el quinto metatarsiano y el talón.
En un pie plano, más bien, hay esa sobrecarga en el segundo metatarsiano y hay una predisposición a la metatarsalgia. Esta presentación fue hecha para los americanos, pero de cualquier manera quizá lo sepan ustedes. Antes de continuar, ¿ustedes saben de quién es este molde de pie? Siendo argentino quizás no tengan que saberlos, pero bueno, es el molde de un pie, es un área agrandada justamente de un molde de un pie de la Estatua de la Libertad. ¿Por qué les muestro la Estatua de la Libertad? Es porque si pudiera caminar se quejaría de metatarsalgia. ¿Por qué? Simplemente porque no es una dama. O B, porque es mujer, las mujeres se quejan. C, porque no está hecha de piedra. O porque tiene un pie de Morton. ¿Qué les parece? La respuesta es porque tiene pie de Morton. O sea que hasta ahora les he hablado mucho del pie de Morton, pero todavía no expliqué qué es. ¿Qué es un pie de Morton? Un pie de Morton en realidad es un segundo metatarsiano largo y un segundo dedo muy largo. Aquí está. Y este pie fue idealizado como el pie de la belleza, por eso que se lo ve en la escultura, especialmente en la Estatua de la Libertad, porque se idealizó en las esculturas griegas. Pero en realidad es un pie, digamos, prehumano. Si están, por ejemplo, escapándose de un oso, ese pie les sirve mucho, Morton, porque les sirve para treparse. Pero está presente en menos del 50% de los individuos y el 80% de estas personas que lo tienen pueden sentir dolor. Y como dije antes, esto es por el cambio del esfuerzo y la distribución de las cargas al segundo metatarsiano que predispone a muchas lesiones. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de un pie de Morton y pueden ver que el segundo metatarsiano es más largo que el primero, que el segundo dedo puede o no ser más largo, pero en general lo es. Entonces, el pie de Morton en general es una anomalía del desarrollo congénita o una variante, no una anomalía, más bien una variante, pero también puede ser iatrogénico, especialmente si se ha hecho cirugía del primer metatarsiano y hay que tener un paciente con hallux valgus reparado. Por ello tiene un segundo metatarsiano largo y desarrolla dolor. Y en la radiografía no se ve bien que hay un engrosamiento fino de la corteza, pero vemos aquí en la resonancia mucho edema e irregularidad cortical por fractura de esfuerzo. Así que recuerden que algunos de los casos que les voy a mostrar sí se relacionan con la reparación de hallux valgus. No sé qué le pasó a mi voz, pero me estoy quedando sin voz, dice la doctora. Y tengo una hora más para conversar con ustedes. Bueno, las fracturas por estrés en general ocurren en el segundo y tercero metatarsiano distal por la redistribución de las cargas. Aquí tiene un ejemplo. En la radiografía sabemos cómo llegar al diagnóstico, especialmente si no es demasiado sutil o precoz. En la resonancia magnética lo que esperamos ver es edema extenso de la médula ósea y de las partes blandas. Muchos no se dan cuenta, ven el dedo entero con mucho edema de la médula ósea y no se dan cuenta o no aceptan el hecho de que simplemente se relaciona con una pequeña fractura cortical. Entonces recuerde que puede haber bastante edema de la médula y edema de las partes blandas, y aquí tenemos un ejemplo, mucho edema de la médula y también mucho edema en el tejido blando que lo rodea. En este caso en particular tenemos suerte y vemos la fractura, pero no siempre se ve esa fractura. Y voy a hablar de eso en un momento. También puede ocurrir a nivel de la cabeza metatarsiana distal, pero también en la base, especialmente en bailarines de ballet. Y como dije antes, quizás no se vea la línea fracturaria. Si no ven la línea fracturaria y se trata del pie, uno puede llamarlo una reacción por estrés. Pero yo creo que en realidad hay que ser muy cuidadoso y por lo menos llamarlo o alertar al médico que les ha derivado al paciente que probablemente se trate de una fractura que simplemente no se ve la línea y que hay que repetir las radiografías y tratarla como si fuera una fractura inminente.
Aquí tenemos un ejemplo de lo que es esta reacción al esfuerzo, que puede haber muchísimo cruzamiento cortical, que puede ser un hallazgo normal, aunque con las fracturas de estrés vemos engrosamiento focal más bien. Vean ustedes, si es más difuso ese engrosamiento cortical, piensen en una reacción, pero si ya es más focal, más bien piensen en fractura. En la resonancia magnética quizá puedan ver T1 normal con una reacción al estrés y señal normal en T2. En T1, por eso, es muy importante para nosotros cuando tratamos de distinguir entre reacción o fractura al estrés. Y este es un ejemplo justamente de lo mismo, en una reacción de estrés normal en esta persona con la deformidad de hallux valgus rígida. Entonces, es lógico que se está aplicando más peso nosotros metatarsianos y se genera esto. Las reacciones al estrés varían de las asintomáticas a las sintomáticas, como pasa en todas partes del cuerpo. Y si queremos distinguir entre ellas, debemos ver la reacción de estrés como una respuesta precoz a un estrés externo, mientras que una fractura es el resultado final a un esfuerzo externo. En la reacción no hay línea fracturaria, no hay rotura cortical, y en una fractura, en la resonancia magnética en el pie, pueden o no ver la línea de fractura, pueden o no ver la rotura cortical. ¿Cómo distinguimos? Ambos tienen en las imágenes anormales de la médula. Entonces uno mira T1. En T1 muchas veces la reacción al estrés, la T1 va a ser normal, mientras que C, señal baja anormal en T1 cuando hay fractura. Ambas pueden tener reacciones del periósteo, pero otra cosa de las reacciones de estrés es que muchas veces son multifocales, mientras que la fractura es bien focal en una cierta área. Entonces, si queremos decir, ¿es una reacción o es una fractura? Y pueden gritar, ¿qué es esto? ¿Es una fractura o una reacción? Griten, por favor. Parece que hay mucho edema de la médula en las imágenes sensibles al líquido. Aquí hay edema, vemos edema de partes blandas, pero T1 es casi normal. Entonces es reacción. Como dije antes, puede o no causar síntomas. Y seguramente esta con ese edema de la médula está sintomático. Bueno, ahora pasemos a otras anomalías óseas, el infarto de Freiberg y fracturas subcondrales. Básicamente es la cabeza de metatarsiana segunda es la más afectada, a veces la tercera. Le llamamos enfermedad de Freiberg cuando se trata de adolescentes y lo llamamos fractura subcontral en adultos, pero probablemente sea la misma etiología. Seguramente tiene que ver con trauma repetitivo a esa área que no tiene demasiada circulación y entonces se producen esas microfracturas y luego esos daños subcontrales. Los factores predisponentes, volvemos al famoso pie de Morton, los altos tacos, osteotomías de la cabeza metatarsiana y fracturas de la diáfisis. A veces hay dolor y rango de movimiento limitado. Y el tratamiento en general es conservador. Modificación del calzado, plantillas, a veces con yesos cortos, y también hay informes de casos más avanzados de tratarlo con un injerto osteocontral. Entonces, cuando está avanzado, es muy fácil para nosotros llegar al diagnóstico. Se pueden ver el aplastamiento de la segunda cabeza metatarsiana, aplanamiento quiero decir, ¿no? Y se relaciona con el trauma repetitivo y en general está en la cara dorsal de la cabeza del metatarso por la hiperextensión y que impacta contra esta área dorsal. Entonces se produce una fragmentación y una depresión central y luego dorsal. En la resonancia vemos lo mismo que en la radiografía, dependiendo, claro, de cuán avanzado esté el caso. Pero hay que recordar, especialmente con las radiografías que nos engañan, muchas veces aparece un aplanamiento normal de la cabeza metatarsiana segunda. A veces es difícil de distinguir y a veces yo no me doy cuenta si es realmente patológico o una fractura subcontral o una variante normal. Entonces hay que correlacionarlo con la clínica a ver si hay dolor.
Acá un Morton iatrogénico, reparación de los valgos en una persona de 64 años de edad, una mujer, como consecuencia segundo metatarsiano largo. Acá una depresión mínima en la región subcondral y en la vista oblicua se ve con mayor claridad. Esta es otro paciente. Esta es una mujer de 28 años de edad con dolor. Acá está más sutil. Miramos el segundo metatarsiano y hay una zona focal de engrosamiento cortical en esta zona. Acá. No debo decir cortical, pero bueno, hay una pequeña esclerosis muy sutil. En la resonancia vemos que hay una fractura subcondral a este nivel. La resonancia entonces a veces puede ser muy útil. Dicho sea de paso, la charla es toda sobre resonancia, pero, y ustedes lo saben bien y más que yo, que muchos de estos diagnósticos que voy a mostrar, sobre todo las lesiones de tejidos blandos, se pueden hacer con ecografía. Ok, para recordarles entonces, tengan en cuenta la cabeza plana normal, como se ve en este paciente. Esto es un hallazgo normal. Y acá una mujer de 30 años de edad con una cabeza del metatarso. Miren, aplanamiento de la segunda, la tercera. La tercera es un poco más. Quizás hay más esclerosis en la tercera que en la segunda. Y en la resonancia, por cierto, se hace diagnóstico. Y miren, la segunda, aunque está plana, es completamente normal. Y la tercera presenta una fractura subcondral. Muy bien, ahora las lesiones de tejidos blandos. Las lesiones de tejidos blandos, ustedes las conocen, el neuroma de Morton, un diagnóstico muy fácil de hacer. Es un diagnóstico clínico fácil también, si me preguntan a mí. Yo tengo neuroma de Morton, estoy segura muchos de ustedes también los tienen, porque a mí cuando era joven me gustaban los tacos. Pero bueno, también se hace diagnóstico fácil con ecografía. En la resonancia nos apoyamos mucho en las imágenes del eje corto, mirando T1, las secuencias en T1. Porque en las otras secuencias esto puede quedar obliterado por la supresión grasa. No hace falta dar contraste en realidad, porque a veces tiene realce, a veces no. O sea, el no realce no los ayuda. Y hay que mirarlo en el espacio interdigital, no más cerca donde hay músculo, porque si no se puede confundir el músculo con el neuroma de Morton. Tiene que ser en el espacio interdigital como mostramos acá. Recuerden que puede haber múltiples, y yo creo que en casi todos los pies que yo leo, veo uno en el segundo metatarso, el segundo espacio, perdón, y uno más pequeño en el tercer espacio interdigital. Puede ser asintomático y lo que tiene es que con frecuencia coexiste con otras patologías a nivel de esta articulación. Entonces, si encuentran un neuroma de Morton en la articulación metatarsofalágica, no dejen de buscar otras cosas. Puede haber tenosinovitis, puede haber bursa intermetatarsiana, busquen otra patología, no paren acá. Este es el mismo paciente que mostré y postcontraste. Este acá tuvo realce, pero no siempre es así. Miren, incluso algunas zonas no tienen realce y se pierde completamente en T2 con supresión grasa. Así que T1 es el amigo para el diagnóstico del neuroma de Morton, y el paciente puede tener otras cosas también. Miren, acá hay bursa intermetatarsiana asociada con la otra patología. No siempre todos los que parecen ser neuroma de Morton lo son. Hay diagnósticos diferenciales. Acá aparece un Morton. Miren, acá hay un marcador colocado, pero cuando hacen una imagen un poco más distal, esto se prolonga bastante hacia el tejido plantar. Está muy cerca de la piel. Esto preocupa más. Esta paciente tenía recurrencia de un condroma exoesquelético, así que recuerden esto. Hay diferenciales y puede ser un diferencial con tumor o una bursa de la adventicia. Eso generalmente es la razón más común. Puede haber gota, PBNS, y una pista a recordar es que el neuroma de Morton no se prolonga en general tanto hacia la piel. Acá una bursa de la adventicia justo por debajo del segundo metatarsiano, zona de muy baja señal en T1, y acá nuevamente. Y si me preguntan, ¿cómo sé que es una bursa de la adventicia? No siempre se puede saber. Sin embargo, si tiene
líquido. La característica del líquido ayuda a hacer diagnóstico. Muchas veces hay heterogeneidades y puede ser mixto, como vemos acá. O sea, bueno, hay que recordarlo. Pasando ahora a la placa plantar, mucho más interesante para mí que hablar del neuroma de Morton, podemos considerar a la placa plantar como una estructura fibrocartilaginosa muy fuerte que estabiliza la articulación metatarsofalángica. Solo voy a hacer referencia a las lesiones crónicas en las articulaciones menores, sobre todo en el segundo dedo, sobre todo en mujeres por hiperextensión crónica, como ya les mostré. Esto sería una de las causas, se cree, para el desarrollo de la injuria de la placa plantar, la hiperextensión crónica. Bueno, entonces tienen metatarsalgia, inestabilidad, deformidad de los dedos, se hace diagnóstico con resonancia de rutina, si tienen un coil receptor pequeño y si usan un campo visual pequeño o field of view pequeño. Si hacen imágenes 3D, también le da más ventaja porque ahí lo pueden seccionar con cortes más delgados y verlos en múltiples imágenes. Las mejores son eje corto y las imágenes sagitales. Y acá un dibujo que representa simplemente la placa plantar. Y miren, tiene acá una fijación débil a la región metatarsiana, pero acá fuerte fijación a estas estructuras proximales. Y acá el ligamento accesorio lateral, después les voy a mostrar un ejemplo. Y básicamente en eje corto, con estas imágenes se ve la placa plantar y los tendones flexores que se adhieren a la misma, porque están muy cerca entre sí. Entonces, cuando miramos la placa plantar, y este es un ejemplo de un paciente que tiene muy buena placa plantar, si seguimos moviéndonos, miren, muy baja señal, los tendones están cerca acá y seguimos y llegamos a entrar a la articulación. Igual se sigue viendo acá este arco como una hamaca, y entonces acá, mire, se insertan acá los tendones muy cerca, muy próximos, y acá ya se pierde. Entonces, cuando lo miramos en sagital, se ve muy bien a este nivel. Miren, está muy cerca de los tendones. Con frecuencia puede haber acá un pequeño receso por cartílago por debajo, pero también a veces incluso hoy puede haber líquido. Puede haber líquido a este nivel. Yo lo he visto también, demostrado por ecografía. ¿Qué buscamos acá? Heterogenicidad, disrupción, mala definición. Se ve en general mejor con T1 que con T2, y la cara lateral de la placa plantar tiene desgarro con mayor frecuencia que la interno-medial y más la distal que la proximal. La tenosinovitis del flexor largo del dedo gordo del pie, en mi opinión, casi siempre está asociado con lesiones de la placa plantar. Entonces, si la ven, es una pista de que puede haber una lesión de la placa plantar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si hay sinovitis y inflamación en esa región, el espacio entre el tendón y la placa aumenta de tamaño. Otra pista. Por otra parte, si la placa plantar está totalmente desgarrada, disminuye la distancia entre el tendón y la cabeza metatarsiana. Y también posiciones asimétricas se pueden buscar en cuanto al tendón. Recuerden que puede haber patología de tejido blando coexistema, neuroma de Morton, y lo mismo que para placa plantar, tienen que buscar neuroma de Morton, sinovitis, desgarro de ligamento, enfermedades tendinosas, todas pueden coexistir. También puede haber anomalías múltiples de tipo óseas asociadas. Miremos algunos ejemplos ahora. Básicamente acá vemos el tendón. La cara interna de la placa plantar está conservada parcialmente, pero la cara externa o lateral, acá hay anormalidad sin duda. Miren, hay pérdida de la misma. Y también acá asociado, no, perdón, voy a dar marcha atrás acá. A ver la anterior. ¿Esta es la anterior? No, me estoy equivocando. Anterior. Anterior. A ver si alguien le ayuda. ¿Cuál es? No sabe cuál es anterior y posterior. Ahora sí.
Bueno, lo que quería mostrarles era que este paciente también tiene un neuroma de Morton asociado y después, cuando vas más adelante, hay desgarro acá del ligamento colateral accesorio, por lo menos un desgarro parcial a este nivel, y vemos el líquido tendinoso acá. Entonces vemos la tenosinovitis. Observen que los otros tendones están muy cerca de la placa plantar, pero acá no, acá hay más espacio entre el tendón y la placa. Y normal, acá les recuerdo normal, la vista sagital, pero miren, en una paciente con estado anormal hay retracción de la placa plantar, se ve más claramente este espacio entre la placa y los tendones, y acá, de hecho, también se ve un poquito de subluxación plantar de la primera de la cabeza, el metatarsiano. En la literatura no lo vi a esto, pero yo he visto edema, aunque sea sorprendente, a nivel proximal. Y esto es en otra paciente. A nivel proximal vemos un poquito de engrosamiento de la placa plantar, probablemente por retracción. Vemos tenosinovitis del tendón y cuando vamos más allá ya no se ve más la placa plantar, acá no, acá el tendón rodeado por esta reacción inflamatoria y a medida que vamos más allá ingresamos a la zona de la inserción, nuevamente vemos una posición asimétrica del tendón y líquido a este nivel. Ese es otro caso, otro paciente. Otro caso, una mujer de 55 años de edad con lesión de la placa plantar y fractura subcontral, o sea que puede haber lesiones concomitantes. ¿Por qué? Porque es una articulación inestable, hay mayor estrés y por lo tanto uno se torna susceptible a una fractura subcontral y también vemos un ensanchamiento de la articulación y retracción de la placa plantar. Acá, otro caso. Esto es en el mes de agosto de 2011, desgarro parcial de la cara externa de la placa plantar, nuevamente con neuroma de Morton probablemente acá, y acá una lesión del ligamento colateral accesorio también, acá hay otro Morton además, y acá tuvo avulsión del músculo interóseo en esta zona también, miren, en esta zona de acá le hicieron cirugía, se operó, pero tuvo dolor persistente. Lamentablemente volvió para una nueva resonancia y tiene una fractura subcondral. Así que bueno, esto recuérdenlo. Y con respecto a ecografía, esto me lo dio Ron Adler. Miren acá un aspecto muy homogéneo de la placa plantar que se inserta en la zona porfilar y acá la placa plantar con avulsión y retraída. Hablando de las callosidades, bueno, acá paciente que tiene lo que se llama juanete, miren una masa en el quito metatarsiano, las vemos siempre, y bueno, se llaman de los sastres porque el sastre se sentaba en el piso y que tenía mucha fricción a este nivel y por eso se producía, y puede ser secundario a alteraciones estructurales como una mayor tamaño de la cabeza y el ángulo con la diáfisis en el quinto metatarsiano. Si supera 5 grados, pueden entrar y pueden rasurarlo. Molesta, porque la verdad que genera a veces mucho dolor y si uno quiere usar un zapato cerrado, entonces la verdad que molesta. Para resumir, entonces, hablé de la metatarsalgia, les dije que engloba varias lesiones óseas y de tejido blando interrelacionados, así que buscar ambas. Puede ser pie de Morton, que predispone, fractura por estrés, la reacción por estrés, la lesión subcondral y después las lesiones del tejido blando que ya describí. Muchísimas gracias. Okay,
And we're going to move on. Vamos a pasar ahora al complejo articular Lisfranc. Es una conferencia nueva para mí, en parte porque me parece un tema muy interesante. Me voy a concentrar sobre algunos de los aspectos clínicos de la injuria articular Lisfranc, aunque hay ortopedistas que saben más, hablar de la anatomía del complejo articular, hablar de las características de las imágenes del área y principalmente voy a utilizar la resonancia magnética, la radiografía y un poquito de TAC. Y después voy a comparar el valor de todas estas imágenes para lidiar con esta injuria. La lesión articular Lisfranc, en realidad, bueno, se pensaba que era rara, pero no es tan infrecuente, una en cada 55.000 personas por año, pero lamentablemente muchas veces no se la diagnostica. Hasta el 20% de las primeras visitas a la sala de emergencia no se ven estas lesiones. ¿Por qué? En parte porque cuando ese tipo de lesión es leve, puede espontáneamente reducirse. Y entonces la radiografía inicial puede parecer normal, especialmente si no hacen proyecciones cargando peso y especialmente cuando está en un esguince de primero o segundo grado. O sea, puede ocurrir a todas las edades, lo vemos mucho en individuos mayores, pero también se ha descrito principalmente en la tercera década y más común en los varones que en las mujeres. Y el rango puede ir desde un esguince hasta una disrupción de la articulación tarsometatarsana completa. Se puede dividir en dos tipos. Uno es el de baja energía y el otro de alta energía. El de baja energía es el que vemos más comúnmente y que muchas veces no se lo ve porque es muy sutil. En general es una injuria relacionada con deportes, típicamente un esguince que puede ser por un golpe directo a la articulación, pero más comúnmente por carga axial con fuerzas rotacionales mediales o laterales. Las de alta energía se ven facilísimo en las radiografías. En general se relaciona con accidentes vehiculares o industriales y hay una disrupción completa. El mecanismo probablemente sea igual, pero con mayor intensidad y energía y más daño a las estructuras óseas y de tejidos blandos. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Porque muchos de estos pacientes, si no lo vemos, pueden llegar a desarrollar artritis secundaria importante, pérdida también del arco longitudinal y transverso. Por eso que deben ser diagnosticados lo más rápido posible y deben reducirse aparte, ya sea en forma conservadora, con yeso, sin carga o con fijación con tornillos. Lamentablemente para los atletas también puede ser un tema que les termina con su estación de práctica deportiva, lo cual quizá esto no les interese para ustedes los argentinos este tema, pero sí para los americanos. Si se fijan, dentro de una semana hubo 3 famosísimos jugadores de fútbol americano que llegaron a tener esta lesión en una temporada. Yo no sé mucho tampoco del fútbol americano, pero miren, por lo menos lo pude buscar en el Google, dice. Bueno, de cualquier manera, lamentablemente es una lesión muy debilitante y es muy común en deportistas profesionales. Hay 2 mecanismos principales. Puede haber una abducción o una flexión plantar que muchas veces lleva a esto. El retropié está en posición fija y la abducción del pie con desplazamiento lateral de los metatarsianos o bien, como dije, la lesión por flexión plantar. Aquí vemos la causa común en el fútbol americano, donde ustedes pueden ver que hay una carga axial aplicada sobre un talón con un antepié fijo y como los ligamentos dorsales son bastante débiles, se rompen y se produce una desorganización arquitectónica del área. También lo podemos ver cuando a veces hacemos un mal paso, damos un mal paso, digamos. Esto puede suceder en bailarines de ballet donde el pie está en extrema flexión plantar y por lo tanto hay muchísimos esfuerzos y muchísima carga sobre esta parte. Y como dije, los ligamentos dorsales son bastante débiles y por lo tanto no logran superar semejante carga y se produce esta luxación o dislocación o este esguince. Dependiendo de cuánto sea, va a haber equimosis y hinchazón por debajo del arco del pie, que es un signo bien conocido.
Los pacientes sienten dolor tendinoso y una sensación de inestabilidad al cargar peso. Lamentablemente, es una lesión común en pacientes diabéticos y puede haber neuropatía diabética y muchas veces, lamentablemente, no se ve con dolor y es difícil de diagnosticar. Hay diferentes estadios, estoy segura que los conocen ustedes seguramente las clasificaciones, pero la clasificación más aceptada es esta, que fue descrita por Lee en 2002. Estadio 1, que se trata en forma conservadora, hay un desgarro de los ligamentos dorsales, los pacientes tienen dolor a la palpación, pero no hay diastasis. Estadio 2, hay una injuria directa al ligamento de Lisfranc, con alargamiento o ruptura, no tiene que ser ruptura completa tampoco, y la diastasis va de 2 a 5 milímetros. Y los síntomas en general son similares a los del estadio 1 y estadio 3, que ciertamente hay que tratar con fijación. Básicamente se produce, por supuesto, una diastasis más ancha, de más de 5 milímetros, hay un error en la diapositiva, y aparte hay pérdida del arco longitudinal. La mayoría de ustedes está familiarizado con este tipo de clasificación, que es la vieja clasificación basada en radiografías, y básicamente no es significativa para poder explicarnos el pronóstico o para guiar la terapia. Entonces, por esa razón, eventualmente, lo que ocurre es que la gente ha seguido adelante y hay muchísimas clasificaciones que han generado y muchísimas modificaciones. Básicamente, a partir de mi experiencia, es que cuando hay una lesión que tiene muchas clasificaciones distintas y muchas cirugías diferentes, es que seguramente ninguna es demasiado buena. Por eso, como dije, la clasificación de Nombi es la que más se utiliza, por lo menos en mi servicio de ortopedia, y los cirujanos me dicen que es bastante correcta. ¿Qué es el complejo de la articulación del Lisfranc? La quinta articulación tarso-metatarsiana es la unión entre el mesopié rígido y el antepié flexible que está cargando peso. Hay allí muchas estructuras óseas y de partes blandas que le dan estabilidad al área. Este segundo metatarsiano con receso se cree que probablemente sea uno de los factores claves para el soporte de la estabilidad de esta zona. O sea, el segundo metatarsiano tiene un receso respecto del primero y también del tercero. Así está tomada la radiografía, pero por eso no se ve demasiado bien. Podemos seguir y hablar de más de las estructuras ligamentarias. Hay muchísimos ligamentos dorsales y plantares. Los plantares en general son los más fuertes, que van del tarso al metatarso, en la base, que son ligamentos bien fuertes, vigorosos. También hay un refuerzo por parte del tendón tibial posterior, que es muy poderoso y que se inserta además en muchas bases metatarsianas, y además hay un refuerzo del primer tarso metatarsiano por el peroneo largo. O sea que hay muchas estructuras ligamentarias que en general son o corren por la cara plantar del pie, o quiero decir que las más fuertes, las más vigorosas, corren por la planta del pie. También hay ligamentos intermetatarsianos y, como todos saben, no hay ningún ligamento intermetatarsiano entre el primer y segundo dedo. Y en vez de eso hay más bien este ligamento de Lisfranc. ¿Qué es este ligamento de Lisfranc? Está compuesto de 3 partes: un componente dorsal débil, un interóseo y luego el plantar. Varía un poco la literatura. Algunos artículos solamente hablan de 2 componentes e ignoran el componente dorsal. También es confuso en la literatura porque algunos dicen que el componente plantar es más fuerte que el interóseo. Bueno, por lo menos en la resonancia magnética debo decir que el componente interóseo es mucho más fácil de visualizar y aparece más grueso que el componente plantar. El componente plantar, lo interesante que tiene es que va, miren de aquí, va del primero al segundo y al tercero.
y el dorsal va del primer cuneiforme al segundo. O sea que básicamente, si lo pensamos, tenemos tres componentes, ¿sí? Para reiterarlo digo. El dorsal corre del primer cuneiforme al segundo metatarsiano, ¿correcto? El interóseo va del primer cuneiforme al segundo metatarsiano y el plantar va a ambos, ¿sí? Bien, vamos a mirar la anatomía. Es importante reconocer cómo mirar la radiografía para llegar al diagnóstico. Básicamente, algunos dejan de obtener la visión anteroposterior, lateral y oblicuo. Yo creo que la anteroposterior y la oblicua son muy importantes para llegar al diagnóstico de la articulación del Lisfranc. ¿Por qué? En la anteroposterior solamente vemos la línea entre el primer cuneiforme y el primer metatarsiano. Y le puedo decir que hay variaciones entre estos dos huesos, entonces no necesariamente es perfecto. Lo primero es preferiblemente la alineación perfecta, pero no tiene que ser perfecta. El segundo es otra historia. El segundo debe ser perfecto en la anteroposterior, entre el segundo metatarsiano y el segundo cuneiforme. Pero no se ve nada respecto al tercero, al cuarto o al quinto en la AP. Y por eso vamos a la proyección oblicua. Por lo menos los mayores que están aquí en el público saben esto. Pero los jóvenes no están tan avesados con las radiografías. Entonces es importante recalcar estos conceptos. Cuando miramos la proyección oblicua hay que recordar que el segundo metatarsiano también se articula con el tercer cuneiforme. A veces parece que hubiera acá como si hubiera una mala alineación, pero no es así. Hay que asegurarse de que cuando uno ve esto, que esto tenga que ver con esa articulación y no es una desalineación. Y aquí vamos a mirar a este nivel y básicamente vamos a mirar la alineación del segundo metatarsiano con el segundo cuneiforme y el tercer metatarsiano con el tercer cuneiforme. Esto y esto son lo más importante. Lo más importante es el segundo y el tercer articulación tarso-metatarsiana. La cuarta puede tener un pequeño escalón aquí, unos milímetros, no importa si lo leen en la literatura y dicen que en realidad debe ser perfecto, no es así. No tiene que estar perfecto. Hay a veces un pequeño escalón entre el cuarto y el cuboides y como ven el quinto no tiene. Para nada está perfectamente alineado. Entonces, básicamente lo que uno mira es el segundo y tercer metatarsiano. La de perfil es útil, aunque más sutil. Yo siempre quiero una visión de perfil porque quiero ver una alineación perfecta, totalmente perfecta. También busco hinchazón de partes blandas, que es mi amigo. Aunque los ortopedistas lo ven, yo no lo veo, entonces por eso busco si hay hinchazón de partes blandas. También me fijo para ver si la alineación a nivel articular es bastante paralela, como este caso. ¿Qué más buscamos? Ahora estamos hablando principalmente de esguinces, cuando hay una clara luxación relacionada con un accidente de tráfico, es fácil el diagnóstico, pero en un esguince es distinto. Mirando aquí esta diastasis y leyendo la literatura, algunos hablan de diastasis entre el primer cuneiforme y la base del segundo metatarsiano. Otros hablan del espacio entre el primer y segundo metatarsiano. Básicamente, en la realidad, funciona en ambos casos. Si uno está ensanchado, el otro también. Entonces, uno busca la distancia superior a 2 milímetros, ¿verdad? Para que nos preocupe, digamos, esa diastasis. Quizá tampoco se ve claramente el keystone. Uno ve aquí como un cerrojo y puede haber un signo de flexión, que es una abulsión, ya sea de la base del primer cuneiforme o más comúnmente del segundo metatarsiano, de la base del segundo metatarsiano, ¿verdad? Entonces, quiero recalcar esto una y otra vez. Básicamente, cuando se trata de esguinces en atletas, que lo más común es encontrar una diastasis, es un hallazgo sutil, no tan obvio. En la visión lateral buscan la desalineación o el deseje y el desarrollo de la deformidad de pie plano, donde se ve entre el cuboides y el quinto metatarsiano. Entonces, ¿qué hacemos cuando las radiografías son normales? Primero hay que verificar que las radiografías estén con carga.
Se han descrito angulaciones del tubo para mirar el área, del tubo de radiografía. Claro, si lo pueden hacer, si el paciente lo tolera, pueden hacer radiografías con estrés, pero mi sensación es que las radiografías con estrés a veces son difíciles por el dolor que tienen los pacientes a nivel del tobillo y hay que colocar un bloqueo o una sedación. Y bueno, si las imágenes son equívocas o normales, a veces ayudan a la radiografía con estrés. Después voy a hablar de eso. Ahora vamos a seguir adelante. ¿Qué vemos en la resonancia magnética? Quizá vemos un desgarro o un esguince, edema de partes blandas, vemos edema de la médula en las superficies articulares antagonistas y vemos fracturas, que las vemos mejor en la TAC, vemos el signo de la PECA y también problemas a nivel cuneiforme y metatarsiano. Acá un estudio que miraba la correlación intraoperatoria con la resonancia, 21 casos con placas de Lisfranc sospechoso. ¿Qué encontraron? Vieron que cuando hay lesión a el Lisfranc plantar, así como también fractura de la base, esto predice inestabilidad. Como ya dije, hay un poquito de controversia acá. Hay algunos artículos que dicen que el componente interóseo es el importante y otros artículos como este indican que el Lisfranc plantar es el más importante para la estabilidad. Entonces, sigamos para adelante. Algunos ejemplos ahora. Bueno, básicamente un dibujo y acá un Lisfranc normal, de ligamento normal. Podemos ver acá muy bien. Miren, en imágenes con sensibilidad al líquido. Y también acá el ligamento intercuneiforme acá y acá también se capta. Y miren, también se ve en el eje corto. Acá dorsal y acá interóseo y acá el plantar va a estar algo por acá. Acá no vemos muy bien el plantar en este ejemplo. Y acá el plantar. Porque miren, acá segundo metatarsiano, miren, esto va hacia el tercer metatarsiano. Entonces este es el plantar que va a ambos. Como dije antes, es fácil hacer el diagnóstico acá. Acá no se requiere una resonancia, ¿no? Y acá están mal alineados en este paciente. Estos son los casos difíciles. Miren, en este caso particular se ve la diastasis. Acá miren un pequeño escalón y acá no sé bien qué está pasando a este nivel. Y acá otro paciente, pero hallazgo similar. Miren, un poquito de diastasis acá, pero no estoy segura. Dicho sea de paso, esta imagen vino así, borrosa, pero esa fue la placa que me mandaron. O sea, miren, esto acá parece borroso, pero hay deformidad, parecería. Primer cuneiforme también con aspecto de deformidad. Cuando lo miramos en el aspecto o la vista lateral, mucho edema de tejido blando, acá mal alineados. Cuando hay lesión desde el complejo de Lisfranc, la subluxación es dorsal, pero acá parece que hay un problema plantar. No me quedaba muy claro. De hecho, parece que la región anterior del pie estaba desplazada con respecto al cuneiforme y había una fractura de cuneiforme asociada en este caso. Mismo paciente, miren acá la retracción del ligamento de Lisfranc. Este es el componente interóseo del Lisfranc, edema de médula ósea en el cuneiforme y también en las superficies óseas contrapuestas en el complejo de Lisfranc acá. Esto es el componente interóseo, este es el componente plantar y miren, no pasa todo a través. Acá está alterado a este nivel, se interrumpe y se ve la fractura del cuneiforme acá. Y miren, acá muy bien no se sabe qué pasa, pero no se ve ningún ligamento que cruce, por cierto. Entonces, con la vista sagital en este paciente se ve la fractura del cuneiforme y miren acá edema en esta zona, este nivel, edema de tejido blando y disrupción probablemente del componente plantar. Entonces, cuando lo miramos en el eje corto, acá podemos ver que también hay fracturas. Esta fractura del segundo metatarsiano en la base. Miren acá el edema, además, y el edema acá, tercer metatarsiano a nivel de la base con fractura. Quiero volver para atrás a ver si puedo.
Acá hay algo que llama la atención. La anatomía no es normal y cuando lo miramos con imágenes sensibles a líquidos vemos disrupción a este nivel del dorsal, del interóseo y también probablemente disrupción del componente plantar. Si ahora miramos acá, vemos que además hay disrupción a este nivel, o por lo menos edema, en el ligamento intercuneiforme. Y cuando miramos este ligamento, miren, no cruza completamente y no llega al segundo metatarsiano. Y así se trató este caso. Otro caso, una bailarina joven de ballet en la placa. Era muy difícil realmente saber. No tenía placas con carga inicialmente. Miren acá el escalón y acá el ligamento de Lisfranc que está flotando, retraído y rodeado por mucho tejido blando. Bueno, el signo de Fleck ahora. Acá está el signo de Fleck. Ahí se ve, pequeño. Y en este paciente muchas veces no se ve muy bien este signo, sino se ve solamente el edema en la misma región. Otro paciente. Acá interesante el caso, porque la avulsión no era de la base del segundo metatarsiano, sino que era del cuneiforme. Vemos el ligamento y vemos que realmente no pasa y no llega a este primer cuneiforme edematoso. Acá lo vemos en la tomografía. Miren, una pequeña avulsión que no se ve en la resonancia. Y miren, en el eje corto con resonancia, acá está el ligamento. Y nunca cruza hasta la base del primer metatarsiano, no llega, básicamente. Y este último caso, algo de confusión generaba porque el ortopedista era especialista en temas de codo y de hombro, no conocía mucho el tema del pie. Vino caminando con una bota. Era muy difícil convencer al cirujano de que había lesión del Lisfranc a este nivel. Pero miren, se ve la diastasis, pero no hay mal alineamiento. Parecería un poquito, pero esto tiene que ver con la articulación con el tercer cuneiforme. Entonces, cuando hicimos, supuestamente al paciente se le había hecho otra resonancia, nosotros nunca la vimos, y supuestamente se consideró normal esa resonancia, aunque me cuesta creerlo. Pero en la tomografía, miren, se ve el signo de Fleck acá, avulsión, la fractura por avulsión a este nivel, nuevamente acá Fleck, avulsión probablemente del componente dorsal, no, perdón, se corrige, del plantar, del interóseo y pequeñas fracturas a este nivel. Entonces esta tomografía hizo diagnóstico. Miren, muy interesante cómo tenía un alineamiento prácticamente perfecto, pero se ve el signo de Fleck acá. Miren, pequeña avulsión mínima y pequeñas o mínimas avulsiones acá en el intercuneiforme. La tomografía es muy buena para hacer este diagnóstico, aunque yo hago resonancia, no hago tomografía. ¿Por qué hago resonancia? Porque si el paciente no tiene fractura y solamente tiene esguince, con quizás un poco de edema en las superficies óseas contrapuestas, no la ven en la tomografía. Miren la resonancia. No se ve, por supuesto, el ligamento en la placa simple. Y para terminar, quiero recordarles que a veces no vemos ruptura completa, pero vemos engrosamiento del ligamento como vemos acá. Ligamento acá y se ve estriación, edema. Vemos un poco de edema a lo largo de la base de los metatarsianos, pero en realidad era una lesión más antigua y acá la paciente o el paciente ya estaba desarrollando artritis y acá ondulado y engrosamiento el ligamento. Y finalmente otro caso con espesamiento del ligamento de Lisfranc, como vemos acá en el eje corto y en el eje largo, en las dos imágenes. Voy a terminar con este tema, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Alguien sabe? Acá miren, osificación, acá
Entonces, ¿es un signo de Fleck sí o no? Bueno, yo sé que ustedes lo saben, pero quiero enfatizarlo. Acá el diagnóstico diferencial para el signo de Fleck es os intermetatarsiano. No confundan un os intermetatarsiano con avulsión del ligamento de Lisfranc y viceversa. No dejen de diagnosticar lesión de Lisfranc porque piensan que tienen un os intermetatarsiana. Muchas gracias, creo que acá termina mi charla y voy a pasar entonces a la tercera charla. Muchas gracias. So I actually finished a few minutes early. Bueno, terminé unos minutos antes, así que me va a dar más tiempo para la tercera conferencia, que es un poquito más larga. Pero quizá con suerte terminamos temprano, lo cual no estaría mal, ¿verdad? Bueno, esta conferencia es resonancia magnética de los tendones del tobillo. Siempre me dicen que el tobillo es difícil, que es un tema complicado de estudiar. Por suerte, para mí fue en realidad la primera articulación que aprendí. Entonces, para mí no es tan difícil. Sin embargo, siempre recuerdo que a la gente le resulta difícil el tobillo y hay por lo menos 13 tendones en el tobillo. Hace muchos años yo solía dar conferencias y hablaba de los tendones más importantes y los describía en detalle. Pero a medida que hay más sofisticación y que mi público también es más sofisticado, ahora más bien quiero enseñar cada vez más de qué cosas buscar, qué mirar. Entonces, ya hemos llegado al punto donde podemos hacer bien el diagnóstico de una lesión del tobillo. No hace falta que yo se las enseñe, pero lo que yo quiero que aprendan de esta sesión es una manera general de entender las lesiones tendinosas del tobillo y tener un concepto de qué buscar. Por ejemplo, si uno ve un desgarro del tibial posterior, bueno, qué gran cosa, es fácil verlo, pero ¿qué más hay que informarle al cirujano? Y espero que los cirujanos ortopedistas que estén aquí no se estén riendo de mí, por favor. A veces tratamos de adivinar lo que piensa un ortopedista, pero es difícil, ¿eh? Pero el tema de la discusión va a ser una charla general. Voy a hablar de categorías de trastornos tendinosos. Vamos a hablar del grado de la enfermedad, el tamaño de la brecha tendinosa, si es traumático o es una lesión crónica. ¿Es algo inflamatorio? Simplemente porque vean un desgarro del tendón tibial posterior paran ahí, o quizá usted piensa que quizá tiene una artritis reactiva o el paciente tenga artritis reumatoidea. En fin, cosas en las que hay que pensar. ¿Hay gota? ¿Otra enfermedad de deposición? ¿Se relaciona con otro tipo de daño? Después, la segunda parte, en realidad, me voy a concentrar en algunos tendones. Voy a hablar de factores predisponentes, particularmente en estos. Básicamente voy a hablar del flexor largo, del tibial posterior, de los tendones peroneos y del tendón de Aquiles, con énfasis en factores que predisponen a estas lesiones. Voy a dar por supuesto que ustedes saben cómo son los desgarros tendinosos. O sea, al mirar los tendones en las imágenes axiales son las más útiles. Para hacer énfasis en esto del tendón de Aquiles, es el que más fácilmente se corta, seguido por el tibial posterior y los tendones peroneos, y casi nunca vemos patología en la porción anterior, salvo con el tendón tibial anterior. Entonces, presten atención al tibial anterior, porque solamente eso lo ve en la imagen sagital y medial y en las extremas, en las axiales distales, quiero decir. No solo se ve, pero principalmente se ve esa patología en las áreas distales. Préstenle atención, no se olviden del tibial anterior. Los trastornos tendinosos en realidad principalmente son un espectro de enfermedad. Muchas veces son concomitantes. Puede haber tenosinovitis, tendinosis, ruptura y luxación. Al hablar de tenosinovitis hablamos de la inflamación de la vaina del tendón, que puede ser crónica o puede ser una tenosinovitis que produce estenosis o ambas. Y cuando hablamos de tenosinovitis también hablamos de todos los tendones del tobillo salvo el Aquiles, porque el tendón de Aquiles no tiene vaina, ¿verdad?
Bien, aquí he incluido que es común en el flexor largo de los dedos con signo de pregunta, porque muchas veces vemos líquido que rodea al tendón del flexor largo de los dedos, pero muchas veces no es tenosinovitis y después lo voy a hablar. Después nos fijamos en tendinosis, degeneración intrasustancia, presente en todos los tendones y ruptura. Es aguda cuando hablamos del Aquiles, aunque sabemos que ningún tendón que se rompe está normal. Pero igual, la lesión, en general los pacientes sienten o describen una lesión aguda cuando hablan de la ruptura del Aquiles, aunque los tendones tibial posterior y anterior en general es crónico y los pacientes a veces no describen un evento agudo. La lesión es crónica, es parcial o completa. Con respecto a la luxación, principalmente las luxaciones se han descrito en los peroneos, en el tendón tibial posterior y en el flexor largo del dedo gordo, que puede dislocarse o luxarse alrededor de sí mismo, que se ve mejor en ecografía, pero también puede salir por la ranura de las apófisis del talón. La paratendonitis y tendinosis específica del Aquiles, y cuando hay inflamación del paratenón le llamamos paratendonitis. Cuando hay inflamación de los tejidos blandos que rodean al tendón de Aquiles hablamos de peritendinosis. A veces es difícil de pronunciar, pero bueno. Comentarios generales. Esto lo vi cuando comencé y dijimos, bueno, el tendón tiene que estar una señal baja. ¿Por qué entonces todos estos tendones tienen esta señal tan anormal? Todos, fíjense, no me di cuenta sobre el efecto del ángulo mágico. Lo llamé al médico y dijo, todos estos tendones están desgarrados. Y después entendí el tema del efecto del ángulo mágico. El efecto del ángulo mágico en general se ve en la posición en pacientes en supino con bajo T, que se ve en imagen T1, con densidad de protones se utilizan T bajo, a veces con imágenes de gradiente de eco, pero es un aumento espurio de señal, no es una verdadera anomalía de los tendones. ¿Podemos evitarlo? Evitar esa mala interpretación de enfermedad, tomando las imágenes en flexión plantar leve. Se ha hablado también de la posición en prono. O sea, debo admitir que nosotros no lo hacemos y tampoco lo encontramos necesario. Hay que correlacionarlo con otras secuencias, es importante. Si parece anormal en T1 y perfectamente normal en T2, probablemente sea el efecto del ángulo mágico. También hay que mirar la morfología. Si el tendón tiene una forma normal, probablemente sea efecto del ángulo mágico. Y después de un tiempo, para los que no lo conozcan, aprenden cuál es el área común de encontrar el efecto del ángulo mágico y no le presta más importancia. El otro tema es líquido en la vaina de los tendones. Puede haber una cantidad mínima de líquido, que es normal, salvo si vemos el compartimento extensor. Casi nunca en el compartimento extensor, casi nunca hay líquido por dentro de ese compartimento. Cuando se ve líquido, preocúpense, porque puede haber una tenosinovitis, ¿sí? Pero como palabra de alerta, y este no es un tema de mi conferencia, lo digo que a veces la gente que no está tan familiarizada puede haber líquido que proviene del seno tarsal y, ¿cómo lo puedo decir? Y está como interdigitándose entre las raíces del retináculo extensor y los envuelve los tensores extensores y parece tenosinovitis. No lo confundan, en realidad va a haber un artículo que se publica sobre los tendones extensores en unos pocos meses en Radiographics. Pero en general, si ven algo de líquido que rodea los tendones extensores, es anormal. Volviendo al flexor del dedo gordo, es comúnmente que vemos líquido allí, en el tendón del flexor del dedo gordo. En general se debe a comunicación normal entre la articulación del tobillo
y los tendones del flexor del dedo gordo. Y se puede extender bastante lejos. Como ven aquí, y a medida que vamos adelante, les voy a dar algunas pistas de cómo poder hacer la diferenciación. Si ven un paciente con mucho líquido en la vaina del tendón del flexor largo del dedo gordo, probablemente sea una verdadera tenosinovitis. Si pueden llamar al cirujano, es preferible, especialmente si el paciente tiene dolor en esa área. También puede haber líquido reactivo, aunque puede ser patológico, es común en los peroneos, y eso es por un desgarro del ligamento calcáneo peroneo, que está aquí, véanlo aquí, vean los tendones peroneos, y fíjense la proximidad entre ellos. Si hay un desgarro del ligamento calcáneo peroneo, seguramente también desgarro de la vaina de los peroneos, y habrá líquido rodeando los tendones y se va a aparecer una tenosinovitis. No solamente eso, sino por la hemorragia, puede haber hemorragia que lo rodee, inflamación, y eventualmente puede haber una verdadera tenosinovitis estenosante crónica de los tendones peroneos relacionado con el desgarro del calcaneum peroneo. Cuando ven patología en esta área de los tendones peroneos, piensen en lesión de versión ligamentaria. El tendón tibial posterior se acerca mucho a los ligamentos deltoides, muchas veces con lesiones por inversión. Si hay una lesión del deltoides, también se produce acumulación de líquido que rodea el tendón tibial posterior. Edema de la médula, que muchas veces se asocia con lesiones de los tendones. Si ven edema de la médula, fíjense en los tendones, especialmente en la región del maleolo medial. Aquí ven el tendón tibial posterior. Cuando hay una ruptura parcial, observen esto, con este pequeño defecto puede haber un aumento de la fricción a este nivel e inflamación reactiva, un proceso reactivo y edema. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, naturalmente. Los diagnósticos diferenciales, ¿cuáles son? Del edema aquí. No se los voy a decir, simplemente piénsenlos un momento antes de decirles cuál es el principal diagnóstico diferencial. Yo ya mencioné el deltoides, ¿verdad? El deltoides tiene un componente profundo y uno superficial. Puede haber un desgarro del componente superficial del deltoides aquí y también una contusión del profundo. Y también puede haber edema medular asociado a ello. También puede haber un desgarro del reticunáculo flexor con dislocación tendinosa. Entonces sí hay diagnóstico diferencial, pero si ven patología del tibial posterior, en general el edema de la médula se relaciona con ello. Aquí vemos un ejemplo de edema de la médula asociado con patología del tibial posterior, el peroneo largo, edema de médula, en la fosa retromaleolar, osteofitosis aquí, y es seguramente un proceso reactivo. Con los peroneos también puede haber por debajo del cuboides, por la pared externa del calcáneo. Entonces, si ven edema en la pared externa del calcáneo, siempre tienen que pensar en los peroneos antes de pensar en una fractura. Es poco común que haya una fractura en la pared externa del calcáneo. Ahora bien, pasando a cuando vemos múltiples tendones patológicos, como en este caso, vean un poquito de líquido alrededor del tendón tibial posterior y también alrededor del flexor del dedo gordo. Es raro que haya tantos tendones comprometidos y hay que pensarlo muy bien. Tiene que haber algún otro proceso, un trastorno sistémico, una enfermedad reumatológica, por ejemplo. Aquí tenemos otro paciente en este en particular, también hay líquido que rodea el tibial posterior y el flexor del dedo gordo. Y hay una forma de distinguir la tenosinovitis del líquido reactivo o líquido mínimo. Una es el volumen y segundo si está alrededor de todo el tendón. No siempre funciona, pero por lo menos nos da una pista. Aquí vemos múltiples tendones comprometidos y miren, al bajar más, observamos que ese paciente además tiene un desgarro del tibial posterior, tenosinovitis, un desgarro tremendo de los tendones peroneanos. Aquí lo ven, esto es un poquito del brevis, del corto, el longus hacia adelante y fragmentado. Y además líquido también aquí en la bolsa retrocalcánea
y en una mujer de 24 años. Quiere decir, otra pista. ¿Qué hace esta chica con tanta patología? Hay que pensar sin duda en trastornos reumatológicos, justamente era lo que tenía. Aquí tienen, ustedes vean, la bursa retrocalcánea inflamado, edema medular en el calcáneo relacionado con erosiones. No sé si ven las erosiones, pero las tenía. Y aquí vean esta loculación de líquido. La loculación de líquido también es una buena pista de que hay allí, no siempre, pero bueno, es una pista de que seguramente es una persona con un problema reumatológico. Por ejemplo, en este paciente, es un paciente con artritis psoriática. Vean el flexor grande del dedo grande, perdón. No solamente hay líquido floculado, sino además con residuos, con debris, sinovitis, lo cual nos da una pista que seguramente se trata de una artritis. Y otra pista que tienen que pensar, ¿cuál es la otra pista? A ver si se dan cuenta. Quizá aquí una erosión, ¿verdad? Pero miren el edema de la médula de los huesos. Cuando ven tanto edema medular en muchos huesos, tienen que pensar en un proceso inflamatorio. Aquí tenemos otro paciente, un paciente con una ruptura parcial del tibial anterior. Y esta es la pista. ¿Cuál es la pista aquí para el diagnóstico? Vean aquí. Una ruptura del tibial anterior es simple, pero no. Es más interesante. Vean la articulación, los recesos. Parece quizás como residuos, partículas, fragmentos, pero al mirarlo en el mismo paciente, aquí estamos viendo ahora todas estas áreas de lo que parece, por lo menos, cambios quísticos. Era un paciente con gota. Un hombre o una mujer, perdón, de 74 años con gota. Otro paciente con gota. Vean aquí, tremenda patología de los tendones peroneos. El corto no lo veo, el largo está aquí. Y también vemos todos estos cambios erosivos. Y aquí en la radiografía, sin duda, todas estas erosiones por presión y en los interocios también. También hay que pensar, cuando hablamos con el cirujano, es para describir la brecha. ¿Dónde está la brecha? La famosa brecha. ¿Y dónde está el manguito distal? Esto no es un bailarín, no es un bailarín de tango, pero un bailarín, un hombre de 58 años que le gustaba ir a bailar con vals y foxtrot, y tenía una abulsión grande del flexor largo del dedo gordo, y tuvimos que hacer una resonancia del pie para verlo, y aquí lo vemos a nivel distal de Henrik. Pueden ver esto, aquí que no hay tendón para nada allí, en este bailarín de salón. Y ahora vamos a ir a la segunda parte, vamos a hablar de los factores predisponentes de problemas tendinosos. Esto es un paciente con una fractura del calcáneo, post-tratamiento. ¿Qué tendones les parece que van a estar dañados? So we usually talk about Hablamos de los peroneos casi siempre, porque pueden sufrir una dislocación, una ruptura, perder vascularidad. Pero miren, en este caso, acá es donde está el flexar del dedo gordo del pie, y miren todo el atrapamiento óseo de este tendón a este nivel. ¿Tiene síntomas este paciente? Me dijo el cirujano de que no, y entonces no podía creer. Y el cirujano me dijo, no tiene dolor de la cara interna. Bueno, recuerden cuando ven placas, hay que pensar qué estructura está ahí y qué le puede pasar a la estructura que está en ese lugar. Muy bien. El flexor del dedo gordo del pie, flexor largo, es una verdadera patología. Puede haber derrame, ¿cómo se hace el diagnóstico de tenosinovitis? Si es focal, si es en una sola zona, o si hay lo que parece sinovitis a nivel del líquido, si hay tenovitis asociada. Hay factores predisponentes presentes, como por ejemplo compresión posterior. Puede ser de tejido blando, puede ser un ostrigonum, puede ser un músculo que está en una posición muy bajo. Y acá fracturas del calcáneo también lo incluyen. Entonces mirando el flexor del dedo gordo del pie, entonces va a este nivel, entre esta tuberosidad, y sigue por debajo del sustentáculo del talón y pasa después por otro túnel entre los sesamoides. Pasa por 3 túneles, entonces está muy predispuesto, agatillado con
susceptibilidad a una tenosinovitis estenosante en general. Acá lo vemos, miren, acá se ve muy bien cómo baja por esta zona. Y bueno, esta es una paciente que tiene un ostrígono muy prominente y miren, puede haber atrapamiento. Entonces, el atrapamiento en esta paciente probablemente esté vinculado al ostrígono porque acá tiene mucho edema asociado, hay edema en la interfase y también hay edema en el astrágalo. Entonces, ¿cuál es mi punto? Acá ven anormalidad aparente del ostrígono. Piensen entonces enfermedad del tendón del flexor largo del dedo gordo del pie porque predispone para eso porque está ahí entre ambos. Esto es muy interesante. Acá una tenosinovitis estenosante, acá está el flexor del dedo gordo con tejido circundante blando irregular, pero esto no es líquido, pero es de baja señal y esto es una tenosinovitis estenosante. Tengo casos también, pero no les voy a mostrar. Pero tengo de músculo de posicionamiento bajo, que también puede haber atrapamiento del tendón entre los tubérculos interno y externo del astrágalo. Entonces, ¿qué es esto? Los ortopedistas saben. Entonces, es disfunción del tibial posterior, una deformidad de pie plano grave. Acá el tibial posterior, el tendón más interno. Y miren, muy poderoso este tendón porque tiene inserción a todos los huesos en esta región, salvo el astrágalo. No hay ninguna inserción tendinosa en el astrágalo y tiene inserción del segundo al cuarto, algunos dicen también al vaso del quinto metatarsiano, un tendón muy fuerte. Acá se ve el tamaño es el doble que el flexor digital y un poquito anterior. Y tiene este espectro de tenosinovitis, tendinosis, ruptura y también luxación si hay desgarro del retináculo del flexor. Entonces, si veo una patología del tibial posterior, ¿cuáles son las preguntas que hay que formular? ¿Qué le voy a preguntar al cirujano? ¿O qué le tengo que decir? Primero, ¿dónde está el desgarro? ¿Está en el maléolo interno o a nivel navicular? Pueden estar los dos. Esto generalmente en los más jóvenes y esto en los de más edad. ¿Cuán extensa es la enfermedad? ¿Cómo se gradúa? ¿Hay artritis inflamatoria asociada? Por ejemplo, artritis reumatoidea, sí o no. Muchos diabéticos y muchos con artritis reumatoidea tienen disfunción del tibial posterior. ¿Qué pasa con respecto a los ligamentos asociados? Por ejemplo, los que forman parte del arco longitudinal y que lo apoyan, del deltoide, pero si el tibial posterior desaparece y este también desaparece, algunos piensan que hay que reparar el deltoide. Entonces, tenemos que estudiar este ligamento, el ligamento deltoide y también al seno tarsal. Tenemos que ver si hay bursitis de los maléolos interno externo. Esto es lo menos importante quizás, pero bueno, hay que ver si hay pinzamiento extraarticular también, porque esto también es un diagnóstico importante. Miremos cuán avanzada está la enfermedad. Acá el tamaño del tibial posterior en este paciente no parece mal, pero hay mucha tenosinovitis. Entonces yo esto lo diagnosticaría como tenosinovitis nada más. Pero acá el tendón está muy agrandado y hay mucho líquido alrededor del mismo. Acá otro caso. No, quiero volver. A ver, perdón. Voy a ir para atrás. Entonces, miren, acá parece solo tendinosis asociado con tenosinovitis, pero en este paciente estamos empezando a ver divisiones longitudinales y la morfología del tendón entonces es anormal, el tamaño del tendón es anormal, hay sinovitis con material en su interior, o sea que hay mucha inflamación en esta zona probablemente, y acá miren, enfermedad más avanzada aún, está dividido el tendón en por lo menos 2, sino 3 o 4 segmentos, mucha sinovitis asociada y mucha tenosinovitis también. ¿Qué está acá? Después voy a hablar sobre esto, pero ¿qué está acá? El spring, y este ligamento no parece estar normal. Después voy a hablar de este ligamento. Entonces, bueno, ya hablé de rupturas de tipo 1, he mirado acá de tendinosis a tipo 1, parcial, temprana y más avanzada.
Y después va a haber la ruptura tipo 2, donde es muy pequeño el tendón en tamaño, pero con señal normal, y después tendón ausente tipo 3. No vemos tanto tipo 3. Antes veía mucho tipo 3, pero ahora se diagnostican cada vez más y más temprano. Créase o no, la disfunción del tibial posterior se reconocía principalmente en la década de los 80. Con disfunción del tibial posterior puede desarrollarse pie plano. La deformidad de pie plano puede producir pinzamiento a nivel del tarso y puede haber síndrome. Entonces acá, miren, obliteración completa de la grasa en el seno del tarso. Y miren, acá queda descubierta la cabeza y hay subluxación lateral del navicular con pinzamiento y obliteración de la grasa en su interior. Miren otro caso. Paciente con obliteración completa de la grasa dentro del seno del tarso. Y acá vemos mucha subluxación. Acá además hay atrapamiento extraarticular. Después voy a volver a este punto, pero acá había un tibial posterior que se ve en la imagen coronal. No es la mejor manera de hacer diagnóstico, ¿no?, de el tibial posterior, pero la paciente tenía artritis reumatoidea. Ahora quiero hablar de este ligamento, el ligamento spring o el resorte. Ya hicieron diagnóstico del tibial posterior y tienen que buscar qué más está pasando. Ya hablamos del síndrome del seno del tarso, de atrapamiento extraarticular, y hablemos de este acá que proviene del deltoides, el componente superior medial del mismo, del resorte, que viene del sustentáculo del astrágalo, va al navicular, pero también va al deltoide, como vemos acá. Comparen este que es normal con este que es anormal en esta persona con pie plano. Y no se ve el componente superior medial y sí se ve engrosamiento del componente plantar. Otro caso, deformidad de pie plano, disfunción del tibial posterior, ¿no es cierto? Mucha proliferación sinovial a este nivel, se pierde el ligamento de resorte, este componente a este nivel, el componente plantar parece bastante, no están normales, no, perdón, están engrosados. Y acá para mostrar el componente plantar, superior medio oblicuo e inferior longitudinal y oblicuo, y miren acá los tendones plantares muy engrosados en un paciente con patología del tibial posterior. Normal, yendo del sustentáculo, componente plantar del resorte, comparado con este otro que es uno normal, paciente con disfunción. Entonces, acá, hablando de atrapamiento extraarticular, ya les dije que el tendón tibial posterior y el complejo de resorte hace apoyo al arco longitudinal. Entonces, si hay colapso de estas estructuras a este nivel, se va a producir elongación en esta zona de acá y se va a producir atrapamiento en el seno del tarso. Y acá esto es astrágalo calcáneo y también de esta aorta articulación. Volviendo a la placa a la foto del pie de la paciente que mostré antes, cuando hay disfunción del tibial posterior, primero hay dolor medial, primero de cara interna, pero después pasa a ser de la cara externa. Entonces, We'll have time. Ya tenemos más tiempo, ¿eh? Porque el dolor está a nivel lateral. Esta es una razón, pueden ver ustedes, mucho edema medular en las superficies del astrágalo y el calcáneo. Este es el proceso lateral del astrágalo que va a hacer un pinzamiento, y esta es una indicación entonces de pinzamiento extraarticular en el contexto de disfunción del tibial posterior. Ahora les voy a mostrar casos más impresionantes. Esto es lo que ocurre aquí. ¿Por qué hay dolor aquí? Justamente por ese pinzamiento extraarticular. El calcáneo hace un pinzamiento contra el peroné porque se mueve hacia lateral con valgo del retropié. Vean aquí, el Morton. No, el marcador aquí está lateral, vean. En general se presentan con dolor en la cara interna, pero muchas veces se va hacia la cara externa. Y uno puede realmente entender por qué el paciente con una deformidad de pies planos tiene fracturas por estrés. Porque el peroné carga peso con el valgo
del retropié y con ese pinzamiento extraarticular. Lo mismo, vemos edema de la médula aquí. El marcador está lateral, entonces este es el edema con el calcáneo que está generando este pinzamiento. Aquí otra disfunción del posterior. El marcador está lateral, yo no lo inventé, así llegó, así llegó. Aquí el tendón tibial posterior está roto y hay rotura del ligamento tipo resorte y síndrome del seno tarsal. Y también tenemos eventualmente un desgarro del peroneo corto. Esta no muestra la subluxación, pero a medida que el calcáneo y el peroné chocan entre sí o se producen estos pinzamientos, se producen todos estos hallazgos. Ahora hablemos un poquito más del mieloedema. Con la disfunción, no hace falta que lo vuelva a repetir. Aquí vemos esta bursitis del maléolo interno. Aquí vemos un caso de bursitis del maléolo interno mayor y esta es una más leve, digamos. ¿Alguien ve la patología aquí? ¿La ven? A ver, les muevo la flechita, a ver si se dan cuenta. ¿Qué es esto? ¿Qué parece? Dos os peroneos, porque hay demasiado distancia, no debería más de 6 milímetros de diferencia entre los fragmentos del os peroneo y no debería estar a más de 1 centímetro de la articulación calcáneo-cuboides. Seguramente hay un desplazamiento de la articulación y voy a hablar ahora de los tendones peroneos. Aquí bajan, ¿verdad? El corto se inserta en la base del quinto, el largo, como les mostré antes, se inserta en la base del primer metatarsiano y cuneiforme. Aquí lo vemos en las imágenes saquitales. ¿Qué puede pasar? Tenosinovitis, tendinosis, desgarro y luxación. Y vemos patología, siempre vemos patología. El peroneo corto casi siempre está desgarrado. ¿Qué más se nos ocurre? ¿Qué más preguntamos? ¿Vemos alguna división, una ruptura total del largo o del corto? ¿Pensamos que es traumático o inflamatorio? ¿Hay alguna lesión ligamentaria asociada? En general está dañado por daño por reversión. Hay que mirar los ligamentos colaterales, a ver si hay lesiones osteocondrales. También hay que mirar la forma de la ranura. Es irregular, tiene orientación lateral que predispone de alguna manera a la subluxación, más fricción y por lo tanto desgarro. Todas estas cosas hay que pensarlas. ¿Cuál es el estado del retináculo superior peroneo? ¿Está desgarrado, retraído, está separado del periósteo? ¿Hay un os peroneo, especialmente en el largo? Hay un tubérculo peroneo prominente, especialmente en el caso del flexor largo. Hay también un músculo de la corteza. Entonces, aquí tenemos un paciente con desgarro de los peroneos y tenosinovitis. ¿Por qué razón? Hay un engrosamiento del ligamento calcáneo peroneo que se relaciona con una lesión por inversión anterior. Aquí tenemos un paciente con artritis psoriática, vemos un desgarro del peroneo largo. No vemos tantos desgarros del peroneo largo aquí tan altos sin que haya un desgarro del corto. Pero en este paciente sí, podemos ver el líquido que rodea la vaina tendinosa. Aquí vemos un paciente que tuvo dolor del tobillo a nivel externo. Ven la patología y les aseguro que es el fin de mi conferencia. ¿Qué es esta estructura? Díganme. A veces lo ven en una radiografía, ¿verdad? Calcificación lineal. Que es un retináculo del peroneo superior que está separado, como deslaminado, que es patognomónico de luxación del peroneo. Este paciente tenía dislocación del tendón del peroneo. Y vamos a repasar un poquito esta clasificación muy brevemente, a la ligera. Cuando pensamos en lesiones del retináculo superior del peroneo,
asegúrense de que no haya esto, que simplemente está como despegado y que los tendones están en posición normal. La lesión más normal seguramente sea grado 1 y algunos dicen que a grado 3 al retináculo superior. Este es el normal que sostiene los tendones en su ranura. Aquí lo vemos como despelado, digamos. Entonces, cuando lo deslaminado, ¿qué preguntamos entonces cuando vemos esto? Luxación crónica del tendón peroneo. Al cirujano por ahí no le importa porque el paciente a veces no tiene síntomas, o bien puede ser un diagnóstico clínico evidente, obvio, pero si no está seguro si el paciente termina haciéndose una resonancia, hay que preguntarse qué tipo de lesión del retináculo del peroneo superior. ¿Hay un peroneo cuarto? ¿Hay alguna ratura plana, convexa o irregular o alguna otra lesión por inversión? Entonces, el retináculo, aquí está atrapamiento, muchas veces se desnuda como una lesión de pertes del hombro. Y los tendones a veces están en posición normal, pero este en realidad no está. Aquí el corto está mal y el largo ha avanzado hacia adelante. No solamente eso, sino que esto es totalmente irregular. Esto predispone, la ranura retromalleolar es plana y predispone al problema. Este es otro paciente con el retináculo separado y una fragmentación del corto, del brevis. Esto es lo que les mostré antes. Para mostrarles solo la radiografía, aquí está la resonancia. En la imagen axial, los tendones peroneos parecían en posición normal. Si no están familiarizados y tienen que hacer una ecografía dinámica, y es fácil darse cuenta, pero si ven algo así, que los tendones peroneos están en posición normales, pero hay esta estructura negra aquí, piensen en la luxación del peroneo y piensen lo que le pasó aquí a nivel distal, una clara fragmentación del peroneo corto y quién sabe lo que le está sucediendo al peroneo largo. Por último, en los tendones, creo. No es lo último. Bueno, ¿esta patología qué es? A ver, ¿alguien lo ve? ¿Qué es esto raro que hay acá, por favor? Es el tubérculo peroneo grande. Piensan la patología del tubérculo peroneo como que predispone a un desgarro. Está ahí el tubérculo del peroneo y como puede predisponer muchas veces a desgarro del peroneo largo, que puede desgarrarse a nivel del túnel cuboides por la pared externa del calcáneo, muchas veces relacionado con un tubérculo peroneo muy grande, o bien asociado con desgarro del peroneo corto en la ranura retromalleolar. Entonces puede haber un tubérculo peroneano grande como factor predisponente y también en la literatura se dice que el os peroneo también es controvertido si puede predisponer o no al problema. Los desgarros pueden asociarse con edema lateral, calcáneo cuboides. Aquí ven el paciente con esta hipertrofia del tubérculo peroneo y mírenlo, es gigantesco, enorme. Es así como pueden hacer el diagnóstico en la radiografía porque se ve. Pero aquí vemos un tubérculo gigantesco. El peroneo largo que corre por la subsuperficie o la superficie interior puede estar generando fricción ahí y ahí hay una anomalía, un tubérculo muy grande y una eminencia retrotroclear al mismo tiempo. Vemos ejemplos de edema medular en la pared externa del calcáneo con desgarro de los tendones peroneos. En distintos pacientes el problema de edema en la pared externa, hipertrofia que en el tubérculo y desgarro de por lo menos el peroneo largo, sino también el breve. Bien, a ver si tengo tiempo. Creo que sí, porque, bueno, si están cansados puedo detenerme aquí, porque ya paso al próximo tema, si no. Hablando del tendón de Aquiles. Moderador, ¿qué hago? ¿Continúo o paro aquí? ¿O me detengo aquí? Es tarde. No le oigo. ¿Continúo? ¿Continúo? ¿Qué dijeron? ¿Que sí? Yes. ¿De qué piensan que voy a hablar ahora? Pocos minutos, se les prometo, les juro. ¿Cuál es el tema?
para que piensen. ¿Cuál es el tendón del que voy a hablar ahora? Aquiles, Aquiles, qué inteligentes que son. Porque tenemos acá un solo accesorio. Veamos el Aquiles, la mayoría conoce la anatomía bien, hacemos preguntas. Es un desgarro en el medio o en la inserción. ¿Cuál es el tamaño de la brecha? Hacen ecografía, que es mucho más fácil darse cuenta, pero si hacen una resonancia magnética hay que mirar eso. ¿Cuál es el estado de los fragmentos del tendón opuesto? ¿Hay alguna deformidad de Haglund asociado, en general insercional? Y lo que es más importante es si hay algún tipo de enfermedad xantomatosa asociado con el desgarro del Aquiles o con el engrosamiento fusiforme y la tendinosis del Aquiles. Mostrarles el Aquiles, ya lo saben, tiene que ser equidistante en toda su longitud y tiene que ser plano a nivel anterior o cóncava, la cara anterior. Acá vemos inflamación o edema de tejido blando. Para serle franca, no sé qué es, la veo con mucha frecuencia, pero bueno, forma parte de lo que en la lectura se describe como peritendinosis del Aquiles. Bueno, muy bien, ruptura parcial acá, en general cuando se da en agudo son posteriores, acá otra parcial, ruptura parcial un poquito más hacia adelante. Miren, se ve acá un poco de fibras del tendón elongadas, pero el resto está desgarrado. Y acá, ruptura completa. ¿Esta es parcial o completa? Esta es completa también, aunque parece parcial, porque las fibras están una contrapuesta a la otra. Diagnóstico muy fácil de hacer, por cierto, con ecografía. Tendinosis de inserción. Bueno, acá la deformidad de Haglund, engrosamiento, osificación a este nivel. A veces puede haber líquido en la bursa retrocalcánea. ¿No es cierto? Acá a este nivel. Y vemos desgarro parcial. Muy pocas fibras a nivel posterior. Osificación aquí. Esto se da muchas veces, que la muestran en muchas charlas, ¿no? Pero es mío originalmente. Tengo mucho orgullo para decírselo, pero es mío esto originalmente. Hay que tener orgullo, ¿no es cierto? Y esto está muy agrandado. Miren, este Aquiles. Y además tiene este aspecto estriado que ha sido descrito como alambre de gallinero. Y miren, esta es la transformación xantomatosa, la patología que se ve mejor con la ecografía, pero si ven un tendón marcadamente engrosado, consideren la posibilidad de un xantoma, sobre todo si es bilateral. Voy a decir una sola cosa. Cada vez que ven engrosamiento del Aquiles, piensen en 4 cosas. Tienen que pensar en tendinosis, ¿no es cierto? O un desgarro antiguo que cicatrizó, cambios postquirúrgicos o xantoma. Esas son las 4 cosas a considerar. Muy bien, entonces, para resumir, intenté mostrar distintas categorías, pero quiero recordarles que tienen que pensar en otros procesos, como los inflamatorios, con el flexor del dedo gordo del pie, factores predisponentes, como los trígono, músculo con inserción baja, fracturas del calcáneo, con PTT, piensen en lo que está pasando con el deltoide, con el seno del tarso, si hay atrapamiento lateral, qué pasa con los tendones peroneos, si hay bursa o no. Cuando miren los tendones peroneos, piensen en los ligamentos, porque puede ser secuela de lesión por inversión. Si hay desgarro, como está el grupo peroneo, como está el retinaculum superior, si es de largo, si hay un tubérculo peroneo grande o si hay unos peroneos con ruptura o con fractura. Para el tendón de Aquiles hay brecha, hay deformidad de Haglund, hay bursitis o no, y si hay xantoma. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Rosenberg, por sus presentaciones. Han sido muy didácticas y muy claras.
Espero que los radiólogos presentes hayan perdido un poco ese miedo al cual se refería la doctora durante su charla a la hora de evaluar un tobillo, ¿sí? Y un pie. Bueno, vamos a dar comienzo a la última mesa redonda de la tarde. Para eso voy a invitar a pasar a 3 médicos especialistas en ortopedia y traumatología. Se dedican específicamente a la patología del tobillo y del pie y tienen gran reconocimiento tanto en Argentina como a nivel internacional. Doctor Maclean Badel, por favor, doctora Marcela Perata y el doctor Mazarajian. Muy bien. Bueno, aprovechando que tenemos al doctor Maclean Badel presente con una amplia experiencia en lo que es el spring ligament y que la doctora Rosenberg lo ha mencionado en su charla, quería comenzar la mesa redonda preguntándole sobre la evaluación del spring ligament en la inestabilidad del medio pie, retropié, y realmente quería obtener un feedback de usted sobre qué opina sobre la experiencia de los radiólogos a la hora de evaluar ese ligamento, ¿no? El conocimiento es algo bastante nuevo para nosotros y creo que a veces estamos un poco perdidos, ¿eh? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Rosenberg por sus enseñanzas. Hoy hemos aprendido mucho. Y el tema de spring ligament es un tema, en realidad, en los autores españoles es un ligamento calcáneo escafoideo, ¿no? Ese ligamento calcáneo escafoideo, si el tendón tibial posterior tiene su foco en el año fines de los 90, 98, año 2000, el ligamento calcáneo escafoideo no hace más de unos 5 o 6 años, desde la década de 2005 o 2010, ahí empezó a dársele mayor trascendencia al ligamento calcáneo escafoideo. En realidad, no hay una experiencia en el mundo de este ligamento. Este ligamento es el ligamento más fuerte que tiene la economía, el organismo. Es prácticamente un tejido condroide y es el que sostiene la cabeza del astrágalo. Muy mal irrigado, pobremente irrigado, y difícil de hacer un diagnóstico clínico. Cuando el enfermo viene, en general uno hace un diagnóstico de lesión de tibial posterior, pero es muy difícil hacer un diagnóstico de una ruptura aislada del ligamento calcáneo escafoideo. ¿Por qué? En mi experiencia, porque tiene distintas orientaciones las estructuras. Y si la persona, el radiólogo, el especialista en imágenes no tiene un conocimiento claro, bueno, es difícil, si no sabe bien la anatomía, encontrar ese ligamento. Es un ligamento difícil de diagnosticar por imágenes y clínica también. No sé si tengo un segundo más para decirles que muchas veces voy a operar una ruptura de un tendón y me encuentro con que el tendón está casi sano, pero la lesión era más de la lesión del ligamento calcáneo escafoideo. Y otras veces están rotos los dos, el tendón y el calcáneo, y el ligamento calcáneo escafoideo. De todas formas, yo creo que la forma más útil para hacer el diagnóstico es la integración entre el médico especialista en imágenes y el médico clínico. ¿Por qué? Porque acá en Argentina estamos más bien acostumbrados, como el argentino es el hombre que está solo y espera, mandamos a hacer un estudio, una resonancia. Y la resonancia empezamos con corte de los dedos del pie y terminamos en el calcáneo y en el tendón de Aquiles. Tiene 60 hojas
para hacer el diagnóstico. Lo que sucede hay veces que el médico clínico, traumatólogo, no sabe qué es lo que está buscando y el radiólogo tampoco. Entonces se saca todo un estudio del pie que de las 10 hojas sirve una. De manera que creo que tenemos que seguir fomentando la integración. Yo creo que esto es muy importante, lo de esta mesa redonda. Hoy he aprendido cómo se ven las imágenes, son excelentes lo que nos han mostrado. Y realmente nosotros con algunos médicos especialistas en imágenes tenemos un contacto diario. Entonces digo, búscame esto que estoy buscando. Hemos ido al preparado anatómico, lo hemos ubicado al ligamento, y entonces sí podés hacer un estudio ecográfico, una resonancia. En mi opinión, en el ligamento es mejor la resonancia y en el tendón es mejor la ecografía. Pero no quiero extenderme. No sé si te contesto. Está bien, está bien. Bueno, otro tema que quería preguntarle a la doctora Perata con respecto a la evaluación, por ahí integrar a la doctora Rosenberg en la pregunta. Nosotros acá hacemos evaluación habitualmente de las metatarsialgias, usamos mucho la ecografía. La doctora nos mostró mucho radiografía, tomografía y obviamente que también asumió que se realiza ecografía. ¿Qué valor encuentran ustedes realmente a la hora de pedir un estudio, ¿no? ¿En cuál se apoyan más? Y la correlación que existe. Y a la doctora también preguntarle la correlación que ellos encuentran en los estudios de resonancia y ecografía con respecto al diagnóstico de neuroma de Morton específicamente. Hola, buenas tardes. Con respecto a la correlación de estudios, es muy importante la patología y en eso va enfocado el tipo de estudio que uno va a pedir. Específicamente en relación al neuroma de Morton tenemos un protocolo que obviamente el diagnóstico es eminentemente clínico, los estudios son complementarios, pero son muy útiles a la hora de ese complemento. Y también que es útil que el médico especialista en imágenes sepa de qué se trata la patología. En el caso de los neuromas de Morton, a partir de 4 milímetros se pide la ecografía y después la resonancia. Hoy en día los pacientes investigan también en internet. Entonces, después de la ecografía vienen y preguntan, ¿y una resonancia no sería mejor? Porque así lo vemos. Entonces, ahora con lo que también estamos contando es con que el paciente tiene una información falsa. Así que sí, nos complementamos con respecto a los dos estudios. Pero más en relación a la patología de la placa plantar, lo que pedimos es más resonancia magnética. Si es posible, con microbobina, para focalizar la lesión. Doctora Rosenberg, la correlación ecográfica en resonancia. Right. Sí, ya entendí. Bueno, en realidad yo soy resonadora magnética, voy a decir. Soy persona de REME. Si me hubiera hecho esta pregunta hace un año o dos, yo hubiera dicho resonancia magnética, pero ahora también digo que la ecografía es igual de buena o a veces mejor que la RM por las siguientes razones que ustedes la saben. Primero es que es dinámica, la ecografía, pueden hablar con el paciente, se hace con facilidad. Y si uno sabe de ecografía, si están familiarizados, yo creo que hay que hacer una ecografía para el neuroma de Morton. Parte de la razón por la que digo esto con tanta confianza es que hace un año nosotros obtuvimos a Ron Adler para que trabajara con nosotros para los radiólogos, ustedes lo conocen, es muy famoso. Es uno de los ecografistas más famosos del mundo en cuanto a músculo esquelético y hemos estado aprendiendo muchísimo de ecografía de él y en sus manos por lo menos o sus ojos es un arte, es realmente extraordinario y quiero recalcar que si saben de ecografía, si son buenos con la ecografía, entonces la ecografía es muy buena, pueden llegar al diagnóstico de neuroma de Morton, pueden hacer el diagnóstico de lesiones de la placa plantar, pero lo único que diría es que es un área tan focal con la metatarsalgia, es difícil de obtener la ecografía, pero hay otras situaciones donde sí pueden hacer la resonancia magnética primero, porque por lo menos les da un panorama más global.
a todo el área, no solamente esa área focal pequeñita, ¿sí? ¿Sí? Por favor. Sí, con respecto al neuroma de Morton, yo quería hacer una consideración. En primera instancia, el diagnóstico del neuroma de Morton es clínico. Y yo he operado muchos neuromas de Morton y recidivan. Y veo pacientes que vienen con 3 y 4 cirugías hechas del neuroma de Morton. Señores, es un error diagnóstico. No es una capacidad técnica, porque la cirugía es técnica. Entonces tenemos que hacer diagnóstico fundamentalmente y saber el que va a hacer el estudio, que no necesariamente tiene que encontrarlo al neuroma de Morton. ¿Sabe por qué? Porque los procesos degenerativos, las polineuritis, las lesiones degenerativas de la rama plantar externa del nervio tibial posterior no salen en las imágenes, son clínicas. Y si una persona está 3 veces operada del neuroma de Morton, no es que la tengo que operar yo por la 4ª vez, es que me equivoqué el diagnóstico, pero me equivoqué yo y se equivocó también el especialista en imágenes, porque es importantísimo saber lo que estamos buscando. Eso es lo que yo quería decirles con respecto al neuroma de Morton. El neuroma de Morton es un dolor, y el dolor no es una enfermedad, es un síntoma. Y ese síntoma puede ser desde un enfermo neurótico hasta un proceso metabólico, degenerativo, neurológico. Entonces, todo es un conjunto para hacer el diagnóstico de neuroma de Morton, que está solamente ubicado en el tercer espacio. No hay neuroma de Morton, ni en el segundo, ni en el primero, es otra cosa, es otra patología. ¿Alguna pregunta al público? I just want to say one more. Quiero decir una cosita más, solamente del neuroma de Morton. Usted habló de la cirugía, ¿no es cierto? Nosotros muchos los tratamos con bajo guía ecográfico, les tratamos con corticoides, ustedes seguramente acá también, a veces con alcohol incluso. Y personalmente, a mí se me hizo una inyección y anduve bien 8 meses y ahora me volvió, lamentablemente. Pero bueno, eso es algo que tiene gran valor también, ¿no? Hacer, y no resonancia o ecografía. Yo lo que creo es que la ecografía acá es más útil. Estoy de acuerdo. ¿Una pregunta? Le quería preguntar a la doctora si han tenido, después de infiltraciones del neuroma de Morton, dificultades diagnósticas con el MRI o con ultrasonido, porque muchas veces hay adherencias posteriores a la infiltración y dificultan muchas veces el diagnóstico. Si le ha pasado o si tiene algún comentario para hacer al respecto. Nosotros nos basamos mucho en la ecografía, ¿no? Acá tenemos también varios grandes artistas de la ecografía dinámica y hoy no pido resonancias para el Morton, sino que pido ecografía dinámica. Bueno, como ustedes tienen artistas también, quizás contesten ellos mejor la pregunta que yo, porque yo no soy ecografista, no soy tan buena. Pero soy la que está acá, sí, claro, soy la que está. Bueno, básicamente con resonancia uno puede tener confusión, sí, porque es tejido cicatrizal, el Morton que rodea el nervio, no es un tumor verdadero. Con ecografía yo supongo que podría tener el mismo problema. La ventaja de la ecografía, supongo, es que si ve zona anormal y la comprime y genera dolor, es un Morton. O si es dolor típico de un neuroma de Morton, probablemente lo sea. Pero no soy experta para contestar esa pregunta, lo confieso. Sí, Guillermo, por favor. ¿Desea algún comentario? Nosotros trabajamos bastante con ultrasonido y con todos nuestros amigos que están acá, así que tenemos el feedback de lo que hacemos en ecografía y neuroma de Morton. La ecografía es un excelente método para el diagnóstico, sobre todo por
reproducir la sintomatología mediante la compresión en el momento que hacemos la ecografía. Con respecto a los cambios que hay post-infiltración, creo que estabas preguntando, justamente hace unos días estaba haciendo un paciente que posterior a una infiltración persistía con dolor en la zona del neuroma de Morton y lo que estaba viendo es que hay una reducción del tamaño, porque tenía el estudio previo, hay una reducción importante de tamaño y también después de la aplicación de corticoides, me parece que le dieron, hay cambios en la ecogenicidad. Es más, yo ahí tenía anotado ideas para trabajos y una que había anotado era cambio en la ecogenicidad o en la imagen post-tratamiento porque se torna más difícil de visualizar, por lo menos en mi gran experiencia de 3 casos, de el cambio en la ecogenicidad del neuroma. Me parece que hay un cambio en la morfología y en la ecogenicidad. No tengo experiencia con resonancia y se hace más difícil el diagnóstico post-tratamiento. Pero habrá que agarrar más casos y seguir mirando. I know that Ron Adler does speak up. Ron Adler habla de que se hace más pequeño, sí, se hace más pequeño y también que hay cambios en ecogenicidad. Ron Adler lo menciona, no es en conocimiento mío, pero él sí lo cita. Azulay. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, damos por finalizada la mesa redonda. Bueno, agradezco mucho la presencia de los doctores. Agradecemos la presencia de todos y todas. De esta manera damos por concluida la primera jornada y los esperamos mañana, 8:30 para comenzar. Que tengan muy buenas tardes.